Hemos estado viendo una serie que son los desafíos de la fe. Siempre tenemos desafíos, siempre. Tenemos fe, va a haber desafíos. El asunto es que en estos tiempos, en esta generación, y la Biblia lo dice, va a incrementarse la maldad. Y la apostasía será muy generalizada. ¿Y cómo es que no va a afectar a nuestra vida? Simplemente por atender lo que Dios quiere que atendamos. Nuestra fe, la fe es nuestro enlace para con Dios, nuestra comunicación con Dios, nuestro vivir con Dios. Por eso hoy yo quiero hablarles de las pruebas de la fe. Amén. Porque hay pruebas, todos, nadie se escapa. Si tú vas a la escuela y te enseña un maestro, después tú tienes que agarrar los apuntes y tienes que estudiar porque tienes que pasar una prueba. Una prueba es enfrentarme a lo que ya me han enseñado. Si yo paso la prueba, entonces yo crezco, maduro, paso al siguiente nivel. ¿Por qué es tan importante lo que vamos a ver hoy? Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 11 y 12. Después de él fue Sama. Ahora, quiero que por favor pongan mucha atención, porque la fe no es un estado de positivismo. No es que tengo que pensar positivamente, eso no funciona. La fe es un espíritu. Es el espíritu de la palabra o es el Espíritu Santo cuando nosotros lo recibimos a través de la Escritura. Porque la fe viene por y el oír la palabra de Dios. Pero estamos en un mundo en donde estamos escuchando tantas voces. Entonces el miedo viene por y la fe viene por. Ok, ponga mucha atención. La fe no es histórica. No puedo hacer nada por el pasado. La fe es del presente. La fe no es para el futuro. Sí, me va a ayudar para el futuro. La fe es para hoy. La fe es para ahorita. Entonces, voy a leer algo del pasado. Pero es un ejemplo de una enseñanza para hoy. El día de hoy tenemos que pasar una prueba. Amén. Entonces es para hoy la prueba. Después de él fue Sama, hijo de Ager, Ararita. Los filisteos se habían concentrado en Tropa, donde había un terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido de los filisteos. Pero él se puso en medio del terreno, lo defendió y hirió a los filisteos, y el Señor concedió una gran victoria. Déjeme le digo de qué se está tratando aquí. David, ungido como rey, no estaba operando como rey, entonces él tiene que ir al desierto, en donde se tuvo que meter a una cueva en el desierto que se llama la cueva de Adulam, y lo siguieron muchos hombres. La característica de estos hombres que lo siguieron eran endeudados. ¿Alguien está endeudado? ¿Amargado? ¿Alguien está amargado? Déjeme veo. No necesitan levantar la mano. Endeudados, amargados y afligidos. ¿Alguien está afligido? Pues no levante la mano. Entonces era gente que habían sido rechazados por una sociedad. Ellos estaban en un lugar que era el desierto, pero entonces entran con David, pero David estaba ungido. Entonces David les enseña, y de esos salieron 300 hombres.
Estos hombres fueron, la Biblia le llama hombres de renombre. La semana pasada nos estuvieron compartiendo de 12 espías y nos hablaron de 10 espías y aparecen los nombres y ninguno nos acordábamos de ellos ni nos interesa. Pero nos acordamos de los dos porque esos siguen en la Escritura. Sí, seguimos mencionándolos porque son hombres de renombre. Entonces, el día de hoy, como este ejemplo que recibimos la semana pasada, hombres de renombre es porque la fe que recibieron les ayudó a que esos nombres fueran escuchados en todos los tiempos. Ahora, el día de hoy yo quiero que tu nombre sea un nombre de renombre porque permaneces en la fe y haces algo que todo mundo lo sabe. Amén. Entonces la fe es para hoy, pero estamos viendo un ejemplo del pasado, pero es para hoy. Entonces, estos hombres eran hombres de renombre. Y entonces nos empiezan a mencionar algunos y yo me quiero centrar en este hombre que se llama Sama. Dice que Sama fue a un campo de lentejas porque allí se había posicionado una tropa de filisteos. Y él los enfrentó y los hirió a una tropa, uno contra una tropa. Entonces, hoy yo quiero hablar no tanto de Sama, sino de ti. Ahora, Sama quiere decir oír y el oído. ¿Qué quiere decir Sama? ¿Y cómo viene la fe? Por el oír. ¿Alguien me está oyendo? ¿Y qué está oyendo? La palabra de Dios. Entonces ahorita está recibiendo un espíritu. Dice el Señor Jesucristo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Entonces, lo que estamos escuchando son espíritu. ¿Qué espíritu? El espíritu de la fe, el espíritu de la palabra. Entonces, nosotros podríamos tener mucha información bíblica. No funciona. Eso no es fe. La fe no es creer solamente. La fe no es confiar solamente. La fe me ayuda a accionar, ¿ok? Entonces, hoy vamos a aprender cómo pasar esta prueba. La palabra filisteo significa oposición, resistencia, y más bien en lo espiritual es fallas en la fe. Es dividir, invadir, y es un desgaste. Entonces nosotros tenemos muchas veces enemigos que lo que quieren es robarte tu campo que está sembrado. Las lentejas simbolizan abundancia, renovación y prosperidad. ¿Alguien de aquí quiere ser renovado? Mire, estoy muy seguro que hemos pasado cosas muy difíciles y todos aquí. Porque es imposible que si nosotros amamos a Dios y le creemos por su palabra, nosotros tenemos una medida de fe. Pero es imposible no estar enfrentando situaciones difíciles. Es imposible no enfrentar oposiciones. Puede haber oposición de muchos tipos en tu vida, muchos. Entonces, lo que estamos viendo aquí con este ejemplo es un proceso de fe. Es oír y ser oído. Cuando yo oigo y soy oído, puedo enfrentar lo que me está queriendo robar mi bendición. ¿Estamos aquí? Y hoy vamos a recuperar bendición. Qué importante lo que estamos viendo, porque hoy vamos a ver lo que es, ¿cómo se llama este mensaje?
La prueba de fe. Ahora, quiero que me acompañen a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y dice, recuerda cómo el Señor tu Dios, te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. En otras versiones es para revelar tu corazón y averiguar si en verdad obedecerías. Vuelvo a mencionarlo. Dice, recuerda que el Señor tu Dios te guió por el desierto. Entonces, el desierto es una oposición, el desierto es una bendición. A nadie nos gusta el desierto, pero hay algo tan difícil que si nosotros solamente estamos viendo el problema y no estamos viendo que Dios lo ha permitido para probar, ¿qué va a probar? Lo que hay en el corazón. ¿Qué va a probar? Mi carácter. Entonces, Sama lo que hizo fue un cambio de actitud. Al principio no era un hombre de renombre porque estaba huyendo. Nadie lo conocía. Pero después de la cueva de Adulam, él fue un hombre de renombre porque su actitud cambió, enfrentó las circunstancias, la oposición, los filisteos, lo que le traía desánimo, lo que le hacía la vida difícil, lo enfrentó. Yo no sé qué esté sucediendo en tu vida, pero lo que hay que hacer es un cambio en la actitud. La actitud es algo que funciona de adentro hacia afuera, que me lleva a una conducta correcta. La actitud está en el corazón. La actitud es mi respuesta a lo que me rodea. Entonces, no puede ser una actitud como aquellos 10 que no eran de renombre, que solamente se quejaban, hablaban mal, no le ponían atención a lo que Dios les había dicho. Sí habían visto que había bendición, pero no la tomaron porque su actitud era incorrecta. Entonces, dice este versículo de Deuteronomio 8:2 que Dios nos prueba. A ver, ¿quién te está probando? Hoy necesitamos pasar esta prueba. Amén. Y usted se necesita levantar como Sama en medio del terreno de bendición, en donde tú ya has sembrado, pero a veces no ves nada. Entonces nadie te puede robar lo que Dios ya te dio. ¿Qué necesitamos? Un cambio de actitud. La actitud es algo que está adentro en el corazón y eso se modifica a través de la fe. La aptitud es la habilidad y la capacidad. ¿Cómo es posible que un solo hombre contra una tropa? ¿Cómo puede ser que un solo hombre contra todo un ejército y pudo vencer? Entonces, si no hay cambio de actitud, la aptitud no va a funcionar. Es la capacidad y la habilidad de lograr lo imposible. Y hoy creo que si Dios está contigo, te va a dar la habilidad y la capacidad de lograr lo imposible. Amén. Ahora, voy a leerle 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Me encantó las jóvenes que estaban a la entrada, nuestras hermanitas. Estaban viendo si traíamos Biblia o no. Es importante traer Biblia. Aunque te pongamos aquí la Biblia, es importante. Mi Biblia está toda subrayada con anotaciones y cada vez que la abro y wow, como que tiene vida, algo me pasa con esa Biblia. Dice, versículo 5, examinémonos a vosotros mismos. Si estás en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Quién se tiene que probar? Ok, primero Dios me prueba y yo me tengo que probar. Entonces el día de hoy tenemos que probarnos. Amén. Dice, ¿no os conocéis a vosotros mismos? Entonces nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos.
¿En qué me he equivocado? ¿En dónde no he cambiado mi actitud? Tengo que probarme el día de hoy. ¿Qué es lo que no he podido lograr? Y es importante lo que estamos viendo. Dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Dónde está Jesús? Está dentro. A ver, todos díganme, ¿dónde está Jesús? ¿Está aquí? ¿O allá? ¿En dónde? ¿Aquí? Aquí y allá. Ok. A menos que estén reprobados. Entonces, ¿alguien de aquí está reprobado? Bueno, entonces vamos a permitir que Dios nos pruebe y vamos a probarnos a nosotros mismos. Hay dos pruebas. Amén. Ahora, cuando usted iba a los exámenes y llevaba acordeón, ¿quién usó acordeones? Ok. Cuando usted iba a los exámenes y llevaba los acordeones, cuando yo escribía acordeones me los aprendía por haberlos escrito. No necesitaba sacarlos. Del susto no los sacaba. Pero del susto me los aprendí. Entonces, cuando uno no se asustaba y lo sacaba y lo ponía, entonces tú sabías que no lo habías pasado por lo que habías aprendido, porque no aprendiste. Pero la verdad es que muchas veces haciendo los acordeones aprendemos sin que los saquemos. Por eso el día de hoy nos vamos a probar a nosotros mismos. Ahora, ¿la prueba era para el maestro? Sí. ¿La prueba era para mí? Sí. Entonces, ¿Dios me va a probar? Sí. ¿Nos tenemos que probar a nosotros mismos? Sí. Amén. Ahora, la prueba tiene 3 momentos: entendimiento, acción y reacción. ¿Cuántos momentos tiene la prueba? Entonces, ¿estamos aprendiendo? Sí están aprendiendo. Mire, le voy a decir algo muy interesante el día de hoy. Si esto no nos cambia, no nos hemos probado. Entonces, lo que necesito es entendimiento. ¿Qué requiero para entender? Oír. Sama, oír. Una vez que yo le creo, confío, entonces viene lo que es la acción, hacer algo. Entonces, mucha gente me dice que tiene fe, pero sigue estancado en la misma situación, con los mismos problemas. No pasa nada, pasa el tiempo y parece que llevan 40 años en la misma situación. Por eso el día de hoy vamos a hacer un rompimiento de la oposición que te ha impedido que tú defiendas tu campo de lentejas. Amén. Ahora, pero no solamente la reacción, porque después viene, no solamente la acción, después viene la reacción, que ese es el poder que tenía Sama para enfrentar ahora sí. No nada más la acción es la actitud, ahora la reacción es la aptitud para que tú puedas establecer el gobierno de Dios donde tú vives, donde tú estás, donde tú trabajas. Amén. Entonces, el desierto lo que va a hacer es fortalecer mi espíritu. A ver, el desierto, toda la oposición lo que va a hacer es, ¿qué va a hacer? Te quiere fortalecer a ti. Te va a fortalecer a ti. Amén. Te va a fortalecer. ¿Qué va a fortalecer? Tu espíritu. Ahora, yo veo los fariseos que sabían mucho la palabra de Dios, todos los rabinos sabían mucho la palabra de Dios, pero cuando se presentó la palabra viva no lo reconocieron. ¿Tenían fe? No. ¿Tenían la palabra? Sí. ¿Habían sido enseñados? Sí, pero no la entendían. Entonces, nosotros podremos venir a la iglesia y recibir un montón de información, pero la actitud no cambió las cosas. Entonces, la acción no me llevó a reaccionar correctamente. Entonces, veo cristianos con un mal carácter, veo cristianos que dicen mentiras, veo cristianos
que menosprecian y hablan mal de otros porque no ha habido un cambio en la actitud. Qué interesante. Entonces, en el desierto no se fortaleció su espíritu, lo único que se fortalecieron fueron algunas cosas de información en la mente. Y pensamos que porque sabemos, tenemos fe. No. Recuerde que la fe no es un estado positivo mental. Hoy volvemos a recordar que la fe es un espíritu, el espíritu de la palabra. Amén. Ahora, quiero mencionar del fortalecimiento del alma y el fortalecimiento del espíritu. Fortalecimiento del alma y fortalecimiento del espíritu. Moisés, dice la Escritura en Hechos 7:22, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabra y en hechos. Mire nada más, Moisés era un hombre poderoso ¿en qué? Palabra y en hechos. Qué interesante lo que estamos viendo, porque dice la Escritura, dicen algunos escritos no bíblicos, que Moisés sabía 5 idiomas. La Escritura me dice que era alguien muy hábil, aún más que el hijo de Faraón. Conquistó Etiopía, Moisés. ¿Qué aprendió? A fortalecer su alma. Pero aún fortalecida su alma, quiso servir a Dios y lo sirvió mal, porque no es con la fortaleza del alma. Quiso fortalecer el alma y mató a alguien por defender a un hermano. ¿Cuántas veces nosotros matamos algunas cosas en lugar de rescatarlas? Pero ahora mire nada más, Dios le permite que sea descubierto y él huye al desierto. En el desierto, ¿qué se fortalece? El espíritu. Entonces estuvo 40 años en el palacio, sí. ¿Y qué aprendió? Fortalecer su alma. Ahora Dios lo lleva al desierto. ¿Y qué se fortalece en el desierto? El espíritu. Y mire nada más que en el desierto, 40 años después, dice Moisés a Dios, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra. ¿Cómo? Si habíamos leído que era poderoso en palabra, y ahora él está diciendo, no soy poderoso en palabra, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú estás hablando, se me truba la luenga. Y no, hombre, se me enredan las palabras y digo una costra por ostra. Entonces, ahora estaba aquí quebrantada su alma, pero Dios estaba tratando con él porque estaba fortaleciendo su espíritu. De esta manera es como Dios cambió las circunstancias. Entonces, el desierto, las adversidades, lo que hacen es fortalecernos. ¿Cuándo nos vamos a fortalecer? Cuando pasamos la prueba. ¿Quién nos prueba? ¿Y quién más? Nosotros mismos. Muy bien. ¿A alguien le gustan las pruebas? Ok. Vamos a ver Filipenses capítulo 1, versículo 28 al 29. Dice aquí, no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Por favor, pongan mucha atención. ¿Por qué muchos están dejando la fe? Apostatar quiere decir divorciarse de la fe. Dice, no dejen de intimidarse por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos, aún por Dios mismos. ¿Quién los va a salvar? Okay. ¿Y quién es Dios? Dios es su papá. Amén. ¿Quién tiene papá?
Dios es su papá. Y dice aquí el Espíritu Santo, no se dejen intimidar. Si ha levantado una tropa contra ti, no te dejes intimidar. Hay gente que no ha visto resultados de fe, y en el libro de los héroes de la fe dice que muchos esperaron recibir la promesa y no la vieron, pero mantuvieron su corazón firme sabiendo que la promesa llega tarde o temprano. Amén. Y aquí me está diciendo, no se dejen intimidar. A veces las cosas están difíciles, no se dejen intimidar. Amén. Y luego dice, versículo 29, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir con Él. Por favor, eso no nos gusta. Hay un privilegio de confiar en Cristo. Confiar es la palabra derivada de fe. Fe del griego pistis quiere decir fidelidad de Dios. Cuando la fidelidad de Dios yo la entiendo, mi confianza crece. Cuando yo tengo confianza en lo que Dios me ha dicho, entonces yo paso la prueba. Cuando yo tengo confianza en lo que Dios me está diciendo, yo paso la prueba. ¿Quién quiere pasar la prueba el día de hoy? Necesita confiar en lo que Dios le está hablando. Amén. Entonces, pero también dice, nos dio el privilegio de confiar en Cristo, no solamente eso, sino también el privilegio de sufrir por Él. ¿Por qué sufrimos? Porque el autor de la fe es Jesús. Y es el que te está hablando Jesús, es su palabra, no su hermano Alejandro, es Jesús el que te está hablando. Si tú estás recibiendo esta palabra, que dice Jesús que las palabras de Él son espíritu y son vida, entonces toda fe tiene que ser puesta a prueba. Pero a veces nos enfocamos en el problema y en la necesidad y no nos enfocamos en que nuestra confianza debe estar puesta en Él. Voy a leer Lucas 4:14. Dice la palabra que Jesús fue al Jordán y fue bautizado y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo mi complacencia. ¿Alguien de aquí es hijo de Dios? ¿Sabes que Dios te ama mucho? ¿Y sabes que cada vez que tú le obedeces a Dios se complace Dios? Así estuvo Jesús. Pero una vez que es lleno del Espíritu Santo, es el Espíritu el que lo lleva al desierto. Y una vez que está en el desierto, lo lleva a otra posición en poder. Y voy a leer. Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Ahora, ¿qué es fama? La fama de Jesús. Entonces Jesús tuvo renombre, igual que Sama. ¿Qué necesitó Sama? Escuchar a Dios. La fe. ¿Qué cambió? Su actitud. Cuando cambió su actitud, entonces él enfrentó el problema. ¿Y cómo lo enfrentó? Con el poder de Dios, no nuestro poder. Entonces, ¿tienes problemas? Tiene que haber poder de Dios hoy en tu vida. Ok, ahora, primero somos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Alguien me está escuchando la palabra que estoy leyendo? ¿Esta palabra de quién es? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es espíritu. ¿Alguien se está llenando de esta palabra? Ok, si tú eres lleno de la palabra, entonces Dios te va a llevar, véngase, vamos al desierto, vamos a probarte al desierto. Ahí te pruebo y ahí te pruebas tú. Señor, te creo a esta palabra, confío en esta palabra. No le hace que sean un montón de filisteos, pero aquí, con el cambio de actitud, entonces enfrento el problema. Y dice que él pudo con toda la tropa filistea.
y pudo lograr establecer el dominio. Creo que hoy lo que Dios quiere es levantar tu vida. Amén. Entonces, primero lo llenó, lo llevó al desierto y luego salió con poder del Espíritu Santo. No puede haber poder del Espíritu Santo si no pasamos la prueba del desierto. No podemos pasar la prueba del desierto si primero no somos llenos del Espíritu. Entonces, hemos dicho entendimiento, acción y reacción. Amén. Ahora, Santiago capítulo 1, versículo 12 dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia la prueba. Ok, ¿todos tenemos pruebas? Sí. ¿Qué tipo de prueba estás pasando? No sé. Pero no te puedes estar descalificando tú. Tú mismo no te debes de descalificar. Sama no se descalificó, dijo, si Dios me está hablando a mí, es por algo. Y si no me descalifico y sé que hay algo tan importante dentro de mí, su espíritu, el espíritu de la palabra, cambia mi actitud, entonces voy rumbo a ser una persona de renombre. Tiene que levantarse tu nombre. Amén. Porque dice, se difundió la fama de Jesús por toda Galilea. Entonces, tiene que haber una fama de Jesús a través de tu vida. Dice, vuelvo a leer Santiago, Dios bendice a los que soportan con paciencia la prueba y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quien los ama. Por eso me llama tanta la atención los niños que nos vinieron a mostrar y a hablarnos, aunque están cantando o bailando. Me llama tanto la atención porque Dios nos muestra con cosas tan sencillas, algo tan profundo. Dice la Escritura que si paso la prueba, Dios me da una corona. ¿Qué significa la corona? Autoridad y poder. Hoy tienes que recibir la llenura del Espíritu de la palabra, ponerte en pie, no sentado, en pie delante del terreno que Dios te dio, con la actitud correcta, y entonces como Sama, no solamente oír. Sama, ¿qué quiere decir? Oír, y el que es oído, y cambiar tu manera de hablar. Cuando cambias tu manera de hablar, los enemigos caen. Se te ha dado el privilegio de confiar con Cristo Jesús, y Jesús confió. Como hijo amado fue al desierto, como hijo amado salió de la prueba del desierto con poder en el Espíritu Santo. Entonces el día de hoy tienes que salir de aquí con poder del Espíritu Santo. Se te tiene que dar una corona, esa autoridad que tiene que volverse a levantar. Te tienes que volver a levantar. No puedes quedarte tirado, sentado, quejándote. Tienes que levantarte. El tipo de problema, si te han dicho que tienes cáncer, te levantas y lo conquistas tú porque Dios está contigo. Si te han dicho que estás quebrado, te levantas porque Dios abre nuevas oportunidades. Amén. El asunto es que a veces no estamos escuchando. He orado por personas y se han muerto. ¿Alguien quiere que ore por usted? Y yo le dije, ¿por qué, Señor, si lo pedí? Y me dijo, pero no me preguntaste cuál era mi voluntad. Mi voluntad era ya tenerlo conmigo. Terminó su trabajo. Y entonces mucha gente se enoja con Dios. A veces me tocó una persona que estaba muy enojada con Dios. Le digo, ¿por qué estás enojado? Porque le pedí un negocio, me lo dio y ahora ya no funcionó y me lo quitó. ¿Y cuál era tu negocio? Vender en licorería. Le dije, pero ¿cómo vas a vender licor? ¿Tú crees que eso es una bendición? Y se fue enojado con Dios.
Entonces, ¿por qué? Porque no lo conoció. ¿Estamos aquí? Primera de Corintios 10:13. Se está poniendo esto muy interesante. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de los otros, de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedas soportar. Cuando seas tentado, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¿Quién es Dios? Tu papá. ¿Dónde te prueba? En el desierto. ¿Quién más se tiene que probar? Tú. Cuando estás siendo probado, entonces dice que Dios no va a permitir que tú seas quebrado en ese lugar. Te va a dar la salida. Y el día de hoy creo que tengo algo de parte de Dios para que te dé la salida y cambie los resultados diversos que han venido contra ti para desanimarte, para dividirte, para hacerte sentir mal. Creo que el día de hoy cosas van a cambiar. ¿Por qué lo digo? Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Ahora, ¿cómo es posible que yo debo de estar contento cuando me encuentro en un problemón? ¿Cómo es posible? Está de locos. No, ¿cómo es posible? Pues para eso es el entrenamiento, el entendimiento. Para eso es que venimos a la iglesia, para aprender a fortalecer nuestra fe. Entonces, ¿cómo voy a estar contento cuando las cosas están bien difíciles? Cuando hay amenaza, cuando te están dando un mal diagnóstico, cuando estás viendo que las cosas no te alcanzan, cuando estás viendo que hay problemas al interior de tu familia. Entonces, ¿cómo voy a estar contento? Sabiendo que en el desierto Dios está fortaleciendo mi espíritu. Porque si no hay un cambio de la actitud, que es fortalecer mi espíritu, entonces no puede haber victoria. Y entonces aquí me está diciendo que debo de estar contento cuando estoy en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, la prueba de la fe, la fe se prueba. ¿Por qué tiene que probarse la fe? Porque la fe tiene que ir creciendo, fortaleciéndose. ¿Qué me vuelven a repetir qué es la fe? Es un espíritu. Recuerde que la fe es un espíritu. No solamente es creer, confiar. Es el espíritu que me hace que me levante, que accione, pero que también viene poder para que pueda vencer. Amén. Y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando yo estoy en una prueba, necesito paciencia, porque si no la tengo, no pasa lo que sigue. Dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Es que no te falte nada. Necesito que la fe sea puesta a prueba. Hoy tenemos que pasar la prueba, pero la prueba necesita ¿qué? Paciencia. Ahora, la palabra paciencia, que viene de una palabra griega que es upomone o hupomone, es constancia, perseverancia y sobre todo espera en medio de la oposición y de la adversidad. ¿Qué es paciencia? Es la espera. Es una espera. Ahora, alguien ha ido en avión y cuando va a aterrizar le dicen que ya llegaron, pero que no pueden aterrizar, pero ya llegaron. Mire, una vez veníamos, mi esposa y yo, de unas conferencias, fuimos a unos estudios bíblicos
y íbamos a aterrizar en la Ciudad de México. En la Ciudad de México había habido un problema en el aeropuerto, entonces nos mantuvieron como una hora dando la vuelta. Pero cuando llegamos a la Ciudad de México dicen, pasajeros. A veces se oye así como que pasajeros. Entonces dije, gangoso. Y me dijeron, pasajeros, hemos llegado a la Ciudad de México, pero estamos en espera del aterrizaje por algunos problemas fuera de nuestro alcance. Y entonces nos mantuvieron una hora y ya nos iban a llevar a otro aeropuerto. Entonces, ¿qué necesitas? La fe necesita paciencia. La paciencia te dice, ya lo tienes, pero espera. Entonces, en la espera, pues dijimos, dijeron que esperábamos, pues esperamos. Pero había gente que no esperaba y estaba enojada, impaciente y estaba peleándose ahí y de repente llegamos. Pero tuvimos que tener espera. Querida familia, ¿qué es lo que rompe? ¿Qué es lo que rompe el tiempo de la espera? Porque Dios, la fe opera en el hoy, pero la paciencia me hace que rompa la espera. Ahora, fe y paciencia me hace perfecto para que no me falte nada. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Tuvo fe? En el desierto, ¿tuvo fe? Le dijo, te estoy probando para ver qué hay adentro de ti, para ver qué actitud tomas. Entonces dice, estuvo 40 años. Los 40 años se pudieron acortar si hubieran cambiado su actitud con fe y paciencia. Fe y paciencia. Muchos dicen que tienen fe, pero no tienen la paciencia. No están esperando. Entonces, fe y paciencia. ¿Qué fue lo que cambió la circunstancia? Porque del Sinaí a la tierra de promesa son 7 jornales o una semana. Hubieran llegado en una semana, no en 40 años. Pero 40 años por no creer y no confiar en Dios, porque no pasaron la prueba. Entonces, muchas promesas están en espera en tu vida. Y quiero que me acompañen a leer Efesios capítulo 1, versículo 2 al 4. Por favor, pónganme mucha atención en esto, porque algo va a pasar. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por favor, pongan mucha atención en esto, por favor, todos pongan mucha atención. Dice aquí que Dios nos ha bendecido con toda bendición. ¿Qué te falta? Nada. Ya te bendijo con toda bendición. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿por qué no tenemos algunas promesas cumplidas en nuestra vida? Mis nietos se quedaron hoy a dormir con nosotros. En la mañana me dice mi nieto, dice, ¿me puedes dar algo de comer? Sí, claro. ¿Qué quieres? ¿Me puedes hacer unas miguitas con huevo? Digo, sí. Y entonces voy y dice, espérame, le dije. Porque no es de dártelas ahorita, necesito un proceso. Cuando llegó el momento, ellos desayunaron miguitas con huevo. Pero tuvo que haber, primero, la confianza que ellos tienen de que lo que nosotros hacemos es para mi familia, es de mi familia. Ellos se creen dueños de mi casa y de los carros y se creen dueños de todo, pero no se lo damos porque pues están pequeños. Se los damos cuando sea el momento. Ahora,
Ellos tienen la confianza de pedirme. Nos piden. Y nosotros sabemos si se puede en ese momento o no se puede en el momento, pero hay cosas que se dan en el momento y cosas que tienen que estar en espera. Ellos tuvieron que esperar al proceso y lo tuvieron. Ahora, Dios es tu papá. Dios es tu papá. Y aquí me dice que ya te bendijo con todo. Ahora, el asunto es ¿por qué pides? ¿Tenemos que pedir? Sí. ¿Pero por qué pides? Y el problema de esto es que a veces nuestra oración o el estar buscando la promesa está basada en nuestra necesidad y no en una relación. La oración es una relación, no está basada, debe de estar basada en la oración, en la relación y no en mi necesidad. Vuelvo a mencionar, las promesas deben de estar, y toda oración debe de estar basada en una relación con Dios como papá y no en mi necesidad. Entonces, por eso es que dice, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, no la mía. Una vez que está la relación fortalecida, entonces yo veo lo que no ha sucedido en mi vida y entonces yo empiezo a pedir. Señor, dame el pan de cada día. Y el Señor dice, ya me entendiste que en la prueba lo más importante es la relación tú conmigo, más que en la victoria y en el renombre y más que en el campo de lentejas. Si tu relación está bien conmigo, entonces mi poder va a lograr que tú tomes lo que ya te bendije. Te bendije en todas las áreas de tu vida. Ya te bendije en todo. Entonces, ¿cómo es cambiar el tiempo de espera? Estaba el Señor Jesucristo caminando y había mucho ruido y había una persona ciega de nacimiento. Se llamaba Bartimeo. Bartimeo quiere decir honrado, honroso, bien visto, aunque él no veía. Bartimeo. Ahí estaba Bartimeo. ¿Y qué estaba haciendo Bartimeo? Dice que estaba tirado. Y entonces Bartimeo dice, pues, ¿qué se oye? ¿Qué? Pues es Jesús. Y cuando y pasa delante, Jesús delante de él. Pasa delante de él. A ver, ven Mario, porque tú casi no haces ruido. Ven Mario. Siéntate ahí. A ver, aquí está Jesús. ¿Qué quiere decir Bartimeo? Honrado, honroso. Gente de renombre. ¿Era gente de renombre? No, nadie lo quería. Estaba con harapos. Pero Jesús pasó. Le dijeron, ¿quién es? Es Jesús. Y cuando pasa por ahí, él empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ¡hey, hijo de David, Señor! ¿Qué le llamó la atención a Jesús? ¿Su necesidad o sus palabras? ¿Le estaba pidiendo que lo sanara? No. Entonces, pero él no estaba tirado hablando. Él se levantó. Levántate. Jesús pasó y él estaba haciendo, ¿qué estaba haciendo? Gritando. ¡Jesús! O sin el micrófono mejor. El micrófono ya me lo descompuso.
Ok, ¿se fijan la actitud? Se levantó. Sama se levantó. Él se levantó. Ahora, puedes pasar. Sí. Ahora, ahí va la enseñanza del día. No sé qué filisteo se ha levantado contra tu vida. Y si son muchos, y si te han asustado, y si te han dicho que te van a matar, y que te van a robar, y que te van a hacer pecadillo, y que van a difamar tu nombre. Yo no sé qué filisteo se ha levantado. Pero Sama se levantó porque él oyó y él habló. Bartimeo, un hombre que quiere decir honra, se levantó y empezó: Jesús, hijo de David. Entonces, ¿qué rompe? ¿Qué rompe la espera de mi bendición? Es mi actitud que me levanta y habla. Yo pienso que cuando voy a un banco y pido que me den dinero, dice: ¿y usted quién es? Su nombre no aparece aquí. ¿Cómo me pide dinero? Entonces, pero si voy a un banco y yo deposito, y yo invierto, y yo hago movimientos, y tengo ahorros, y le sigo poniendo, entonces cuando llego al banco me dicen: ah, sí, usted es fulano de tal y aquí tiene. Dice: ¿qué necesita? Aquí se lo damos. Incluso hasta me pueden abrir una cuenta de crédito según lo que yo he puesto. Y yo pienso que en el reino de los cielos, cuando yo alabo al Señor, estoy diciendo: Jesús, hijo de David, tú eres el Señor. Cuando estamos orando, no basado en mi necesidad, sino en mi relación con Dios, Padre nuestro, cuando yo estoy adorando, ese está basado en adoración. No es venir y poner los ojos en blanco y levantar, es mi actitud para con Dios, no para que me vean. Entonces nosotros vamos poniendo una cuenta en el cielo. Esa cuenta en el cielo me da poder para romper el tiempo de espera. Porque Jesús no se regresó con Bartimeo por su necesidad, sino por su boca. Dice: ¿qué pasó, Bartimeo? Ahora está el Señor Jesucristo, está caminando y viene un leproso. Ese leproso escuchó que Jesús estaba pasando y dice: no, yo me voy. ¿Qué le hubieran hecho? La sociedad no podía ver leprosos, lo apedreaban, lo echaban fuera, no sé qué tanto la sociedad ha hecho de tu vida algo feo, que ha cambiado aún tu manera de reaccionar y tu actitud. Pero aquí está el leproso: Señor, si es posible, sáname, Señor. Pero primero era establecer una relación. Señor. Y luego ya fue: Señor, si tú quieres sanarme, sáname, ¿no? Dijo: sí quiero, ven. Y lo tocó. Y le dijo: ve y lleva tu ofrenda al sacerdote. Y él se sanó. Mi querida familia, hay veces que tenemos tanta información bíblica y pensamos que eso es fe, pero seguimos sentados. Bartimeo se quitó el saco, el tacuche, la cosa esa que no ha de haber olido re feo, pero él se levantó. Sama se levantó. Este hombre, el leproso, se levantó y fue. Y lo que hizo fue cambiar su manera de hablar. ¿Cuántas cosas nos faltan en el depósito del reino que podríamos seguir abonando ahí, invirtiendo por mi relación con Dios? Señor, tú eres lo máximo, tú eres el Dios de Israel, el Todopoderoso, tú eres mi vida está basada en una relación contigo.
no en mi necesidad. Tú eres movido por lo que yo hablo de ti, no por mi necesidad. Pero la necesidad, dice el Señor, ya te bendije en todas las cosas. ¿Cómo puede venir la bendición? ¿Cómo puede venir la bendición? Cuando paso la prueba de fe, mi actitud cambia. Entonces hoy creo que la actitud es enseñada. Ah, de veras. Primero es enseñada, luego es accionada. Me levanto. Señor, pues si dependo de ti, yo no puedo con un ejército, pero tú sí. Y luego reacciono. Tomo la espada. A ver, ¿quién se quiere enfrentar? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y se levanta. La espera se reduce. En lugar de 4 días, en lugar de 40 días, 4 días, 4 horas o 4 minutos. Y puedes salir de aquí rompiendo la espera. ¿Alguien se quiere quitar el tacuche que traía? Que olía mal. La actitud que no funcionaba. ¿Qué era lo que hizo todos estos 3 ejemplos que di? Sama, Bartimeo y el leproso se levantaron. ¿Qué necesitas hacer hoy? Levantarte de tu posición, cambiar tu posición y esperar que todo cambie. Solamente porque hoy restauramos una relación con Dios como papá, que Él ya te bendijo con toda bendición en lugares celestiales desde antes de la fundación del mundo. Entonces se acelera lo sobrenatural sobre tu vida. Amén.